Continuando con el capítulo de investigación, tenemos la clase de proyecto de investigación o protocolo de investigación, donde vamos a aprender a diferenciar y a clasificar exactamente cuáles son los apartados de un proyecto de investigación, un protocolo de investigación, para su posterior conversión en un trabajo de investigación. Entonces, como tal, vamos a empezar desde la idea de investigación, ¿no? Que la pregunta de investigación surge a partir de la pregunta pico. La pregunta pico, que muchos de ustedes quizás lo hayan podido estudiar en metodología de la investigación, parte de la población, ¿no? Que tiene que responder a quién me estoy refiriendo concretamente. Quizás mi población sean adultos mayores, ¿no? Operados de prótesis, con prótesis de cadera, ¿no? Y luego tenemos la I o la E, también puede ser, dependiendo del tipo de estudio. Intervención, ok. ¿Intervención a qué te suena? Cuando intervienen en la población, ¿no? Experimental. Y exposición, quizás a un observacional, ¿no? Por ejemplo, un estudio donde yo les doy Active Recall a un grupo de estudiantes que se está preparando para el NCAPS y a otro grupo no les doy Active Recall, un programa de Active Recall. Y eso es una intervención, por ejemplo. Pero una observación, una exposición es ver si el uso de vape, de cigarrillos electrónicos, está asociado a EPOC. Solamente observo. La variable de exposición vendría a ser el cigarrillo electrónico, ¿no? Uso del cigarrillo electrónico, sí y no. ¿Listo? Luego, comparación. En comparación es ver si hay otras opciones o comparar si está expuesto y no está expuesto, ¿no? El outcome como tal es los resultados, o también llamado variable dependiente. ¿Ya? Variable dependiente. Muy bien. Y la variable dependiente viene a ser, por ejemplo, en el estudio que les he mencionado de ejemplo de usar vape y el EPOC, el outcome, por ejemplo, sería el desarrollo de EPOC, ¿no? Los que sí desarrollaron y los que no desarrollaron. Acá en la exposición vendría a ser el vape, ¿no? El uso de cigarrillo electrónico. Usó, ¿y con qué los voy a comparar? Con los que no usaron, ¿no? Muy bien. Y ahora, existe la T y se pone en este color porque no todos los estudios tienen un tiempo en específico, ¿no? La T de tiempo, como pueden ver acá. Y esto es solamente, por ejemplo, cuando tengo estudios donde voy a utilizar una medida de asociación que es el hazard ratio, por ejemplo. El hazard ratio te habla de evaluar una asociación en un tiempo en específico. No sé, por ejemplo, se usa básicamente en los scores. Un score, por ejemplo, para predecir la mortalidad por pancreatitis, sale, ¿no? Uno nuevo. Y lo novedoso de este score es que te puede predecir la mortalidad a los 30 días. Ok, cuando tiene un tiempo definido, se usa una medida de asociación que es el hazard ratio. Y cuando tú haces tu pregunta, tienes que colocar el tiempo, o sea, 30 días. Muy bien, por eso es opcional, no todos los trabajos de investigación tienen eso. Al igual que es opcional tener una E y una I. Pregunta pico, puede ser pregunta peco, o puede ser pregunta pecot, o picot, ¿no? Entonces, empezamos por ahí. La introducción, súper fácil, lo vamos a hacer de la manera más rápida posible. Para entender, cuando tú ves una introducción tienes que responder 3 preguntas. ¿Qué se sabe? ¿Qué no se sabe? Y objetivos. Empiezas por lo que se sabe. Esto, por ejemplo, lo saqué de un paper mío acerca de los factores asociados a los partos no institucionales. Entonces, en la introducción, ¿cómo teníamos que hacer el opening de esto? Definiendo mortalidad materna. ¿Qué es la mortalidad materna, no? De ahí, conceptos claves de la OMS. ¿Qué declaró la OMS acerca de la gestación y de la mortalidad materna? Epidemiología, señores. En epidemiología, datos. ¿Como cuáles datos? Por ejemplo, ratio o porcentaje de mortalidad materna, ¿no? ¿Cómo se ve en el mundo global? ¿Cómo se ve en tu continente? ¿Cómo se ve en tu país? De lo más grande a lo más definido, como una técnica de embudo, acuérdate, como un embudo. Siempre tienes que ir de lo macro a lo más específico. ¿Qué más podíamos definir? Mortalidad neonatal, ¿no? Entonces, una vez que ya das como un preámbulo, una introducción con datos, ya puedes hablar un poco más acerca de tu estudio más específico. ¿Qué consideramos como parto no institucional, ¿no? Parto no institucional. Definiciones. Acá lo vemos con este ejemplo. Y acá podemos colocar evidencia previa, ¿no? O antecedentes.
de cuáles han sido, por ejemplo, factores de riesgo para que sucedan partos no institucionales, ¿no? En otros países, en otros contextos y también en tu contexto propio. Acuérdate, de lo más general a lo más específico. Luego es qué no se sabe. Entonces, ¿qué es lo que no sabíamos para poder desarrollar el estudio? Lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, que en Perú no se había hecho un estudio antes de partos no institucionales. No conocíamos verdaderamente la prevalencia del parto no institucional. No sabíamos cuáles eran los factores asociados a que una persona o una gestante tenga un parto no institucional, ¿no? Entonces, esto nos motivó a realizar el estudio. Entonces, en lo que no se sabe, colocas, básicamente es un aliado de la justificación, pero en texto, ¿no? Entonces, ¿qué no se sabe? Colocas lo que no se sabe, por ejemplo, prevalencia, por ejemplo, que no se saben los factores de riesgo para esa eventualidad en específico, y justificas, ¿no? Justificas de alguna manera el concepto que estás colocando ahí. Y el objetivo como tal, ¿no? Por las razones mencionadas, el estudio será evaluar los determinantes del parto no institucional en mujeres embarazadas en Perú. ¿Ven? Entonces al final cierras con el objetivo. Luego tienes justificación. Acá en la justificación es de otro estudio y lo he traído acá al cabo para poder mostrarles algunos indicadores de la justificación. Uno de ellos, por ejemplo, es dar un contexto general. Ese estudio era acerca de cirugía de columna. Entonces presentamos, por ejemplo, evidencia global, ¿no? ¿Evidencia global de qué? De una problemática que estaba asociada a riesgos considerables, las cirugías de columnas, con tasas de mortalidad del 0.1 al 2%. Dependiendo de factores también, como la edad, comorbilidades del paciente y la complejidad del procedimiento. Luego vamos como un embudo. Pero ya acá es lo más específico. Ya, ¿cuál es el problema en tu localidad? ¿Cuál es el problema en tu continente? ¿No? Entonces ponemos, en Latinoamérica las tasas de complicaciones son tanto. Brasil y Argentina. Perú, datos limitados. Datos son limitados. O sea, puedes poner que datos son limitados o si es que no encuentras, puedes colocar también no existe literatura acerca de esto, ¿no? Ahí ya está justificando el problema. Entonces, ahora vamos a pasar los índices actuales, como el Charlson, que es un score para medir comorbilidades, el ASA, índices de deformidad del adulto y cervicales, son útiles pero complejos para poder aplicar en la práctica clínica habitual, ¿no? Acá como que ya estás chancando a lo que existe actualmente, ¿no? Difíciles de aplicar, complejos, especialmente en cirugías de menor complejidad, ¿no? Entonces ahora ya colocas en la justificación por qué o cómo vas a suplir todas esas necesidades. Existe una necesidad de un índice más simple y efectivo para predecir complicaciones y mortalidad. Es por ello que el IFM, ¿no? Que es el score que plantean validar, podría ser una solución viable debido a su simplicidad y efectividad potencial vista en la literatura previa. Entonces ya está justificando. Es un párrafo solamente. Cuando haces el paper final, normalmente la justificación suelen incluirla en la introducción, pero cuando haces protocolos de investigación tienen que estar separados. Ahora, los objetivos generales y específicos. Normalmente vamos a poner un ejemplo de un estudio de factores asociados, ¿no? Factores asociados a mortalidad, por ejemplo, por cáncer cerebral. Listo. Muy bien. Entonces el objetivo general vendría a ser ¿no? Evaluar cuáles son los factores asociados a cáncer cerebral, ¿no? El objetivo general. Ok, doctor, ¿y el específico cuál sería? Por ejemplo, un específico puede ser ¿cuál es el porcentaje de cáncer cerebral en el Perú, ¿no? En tu estudio. Doctor, ¿y otro específico cuál puede ser? Por ejemplo, si quieres hacer un subanálisis, ¿no? ¿Cuál es... podrías hacer, por ejemplo, cuál es un factor con factor asociado al cáncer cerebral, pero solamente en niños. Listo, entonces es más específico, es mucho más específico. A diferencia del general, que es un macro,
que es básicamente responder a este objetivo principal, el general es casi el principal, evaluar cuáles son los factores asociados, no quiere decir que en tu estudio puedas tener otros resultados específicos, como por ejemplo la prevalencia de cáncer cerebral, que también lo puedes sacar, y factores asociados, por ejemplo, a algo más específico. ¿Ok? Otros tipos de estudio te pueden poner acá en específico, se va a hallar también la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, likelihood ratio, ¿no? De tal score, ¿no? Y acá en el general te van a poner solamente evaluar la capacidad diagnóstica o la capacidad pronóstica que tiene el score tal para predecir cierto evento, ¿no? Y abajo sí, sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo, o sea, pueden ser inclusive varios chiquitos, cada uno de ellos con su propia especificación, que es un complemento, a tu objetivo, ¿ok? Entonces ya saben la diferencia entre general y específico. Seguimos con las hipótesis. Las hipótesis es cuál es la conjetura, qué es lo que tú piensas, por qué o cuál es la posible respuesta a tu problema. En el caso, siguiendo con el caso anterior, ¿no? ¿Cuáles son los factores asociados a mortalidad por cáncer cerebral? Entonces, de esa manera, tú puedes colocar acá hipótesis nula. Vamos a empezar desarrollando este concepto. La hipótesis nula obedece a la igualdad. Doctor, ¿cómo es eso? Que no existen diferencias significativas entre las variables que tú estás asociando. ¿Ok? Que no existen diferencias significativas entre las variables de asociación. Ok, doctor, ya lo estoy entendiendo. O sea, un P mayor a 0.05. Mayor, ojo, mayor. Esto es que no hay diferencias significativas o no hay asociación. ¿Ok? Muy bien. ¿Y el H1 qué es, doctor? Que sí existen diferencias significativas. Diferencias significativas. O sea, doctor, que si hay asociación, también puedes poner así, entre las variables de estudio, ¿no? O sea, ¿cuándo te vendría a salir el P? El P te debería salir menor a 0.05. Significativo, ¿no? Significativo, asociación. Ok, doctor, entonces, ¿cómo redacto una hipótesis, un H1, ¿no? Que es lo que normalmente se redacta en los protocolos de investigación. Si yo estoy poniendo acá, ¿cuáles son los factores asociados a mortalidad de cáncer cerebral, que es mi objetivo? Yo pongo, no sé, tener un antecedente familiar, haber tenido un traumatismo severo, ¿no? Quizás. O tener polimorfismo genético tal, un polimorfismo genético X, vamos a ponerle, son factores asociados al cáncer cerebral. ¿Y de dónde saca eso, doctor? Es de toda la literatura que uno puede leer para el estudio, ya sabe cuáles son los factores asociados que han salido en otros estudios asociados y tú los incluyes a tu hipótesis. Tu conjetura se basa en lo que has leído, en lo que puedes experimentar, ¿ok? En la experiencia, y eso es lo que colocas como una H1. Siempre una H1 va a ser tu hipótesis, pues, donde tú crees que sí hay diferencias significativas. Y la H0 es cuando no existen, ¿no? Sería lo mismo, pero solamente lo escribirías, no son factores asociados al cáncer. Ok, materiales y métodos, tenemos el diseño de estudio. En el diseño de estudio, ¿qué vamos a colocar? Primero, si es observacional o experimental. Si es experimental, sabemos que se interviene en la población, ¿no? En población. Sabemos que normalmente son ensayos clínicos aleatorizados. Muy bien, hasta ahí estamos bien. En observacionales tenemos los analíticos y los descriptivos. Los analíticos y los descriptivos. Ya saben, los analíticos, los más comunes, súper fácil, transversal analítico, caso control, cohorte. Y los descriptivos, doctor, ok, reporte de caso, series de casos, cuando ya tienes 3, mayor o igual a 3 casos, y descriptivo, transversal descriptivo. Hay transversal analítico y transversal descriptivo. No confundir, ojo. Entonces, tienes que colocar, mi estudio es un observacional transversal analítico. Mi estudio es un observacional transversal de cohorte, un observacional analítico de cohorte retrospectiva, ¿no? Acuérdate que la cohorte, la de acá, puede ser retrospectiva, ambispectiva o prospectiva. ¿Listo? Entonces tienes que describir bien el diseño del estudio.
La población, definirla, ¿no? Definir bien. Por ejemplo, adultos, voy a hacer mi estudio en adultos, mayores, ¿no? Adultos, mayores, con prótesis de cadera, ¿no? Con prótesis de cadera colocada con cemento óseo, ¿ya? Y mis criterios de selección son mucho más finos. Por ejemplo, solamente adultos mayores, pero no todos los adultos mayores, solamente mayor a 75 años. ¡Wow! ¿Y qué más? Que hayan sido operados con una prótesis parcial. ¡Wow! Ya. Eso es, por ejemplo, inclusión, ¿no? Y los de exclusión, acuérdate, no es la negación de la inclusión. No es que en la exclusión yo voy a poner menor a 75 años. Nada que ver. Tengo que colocar otros criterios para refinar. Esto no se coloca. Por ejemplo, si ya pongo acá inclusión solamente prótesis parcial, acá en exclusión no voy a poner prótesis total. No se puede poner eso. ¿Me entienden? Entonces eso se borra. Se tiene que borrar. Entonces, doctor, ¿qué va en exclusión? Por ejemplo, cosas que puedan afectar el resultado, ¿no? Como no van a entrar los pacientes que tienen deterioro mental. O pacientes que previamente ya experimentaban una disfunción de la cadera por neuropatía, por ejemplo, ¿no? Entonces tú vas afinando tu criterio de selección, tanto inclusión como exclusión. Unidad de muestreo, marco muestral, unidad de análisis. ¿Listo? Vamos a ver. Tu marco muestral, que parte de tu población son los que van a cumplir los criterios de selección. ¿Ok? Los criterios de selección. Población. De la población va a salir tu unidad de muestreo. Tu unidad de muestreo. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá así. Tu marco muestral va a salir a partir de la población, pero con el filtro de los criterios de selección. Acá. Va así y esto acá. Marco muestral. Entonces el marco muestral es básicamente una... Lo definían así en la antigüedad. Una lista de los participantes de donde tú vas a hallar tu muestra. O sea, tu marco muestral es una lista de los participantes del estudio. O sea, ya sabes quiénes van a estar en el estudio. De ahí van a salir los que van a participar del análisis. Unidad de análisis es pues de este grande tu muestra final, ¿no? Más chiquita. ¿De qué depende esto? Ya lo vimos también en una clase previa. Esto va a depender de las intercurrencias. Como doctor, por ejemplo, pérdida de encuestas. ¿Qué más, doctor? Robo, por ejemplo, robo o pérdida de base de datos. De los 100 pacientes que tenías, solamente tu muestra final de 90, ¿no? De 80. Entonces, si hay pasos previos. Tipo de muestreo, ya sabemos, hay dos. Los probabilísticos, no probabilísticos. Diferencia principal, probabilísticos, todos los participantes tienen la misma probabilidad. Acuérdate de esta palabra clave, misma probabilidad de ser elegidos para poder participar del estudio. En cambio, el no probabilístico, no, pues, hay bola de nieve, ¿no? Esto lo vamos a ver en nuestra clase de muestreo, por conveniencia, ¿no? Hay donde tú eliges a dedo también. Y la fuente, ¿de dónde vas a sacar los datos? Historia clínica, encuestas, entrevistas. ¿De dónde va a ser tu fuente primaria? ¿Ok? Ficha de recolección de datos. Y pues acá les traigo el cálculo de tamaño muestral. Siempre tiene que estar colocado en su apartado del protocolo, ¿no? ¿Cuántos son los pacientes necesarios que necesitas para poder hacer tu muestra con un intervalo de confianza del 95%? ¿No? En este caso, por ejemplo, 281. Acá también. Es con un software, no se preocupen por eso, simplemente que lo tengan en mente que tiene que estar siempre en un protocolo bien hecho, su cálculo de muestra con su figura de la analítica. Y en materiales y métodos, en la parte de instrumentos, tenemos, por ejemplo, fichas de recolección de datos, tenemos encuestas, ¿no? Físicas o también electrónicas en Forms, ¿no? O en SurveyMonkey, la encuestadora virtual que puedas usar. Y tenemos también bases de datos secundarias. ¿Qué es esto, doctor? Cuando tú analizas a partir de una base de datos que ya ha sido recolectada previamente.
Caso, por ejemplo, de la Encuesta Nacional de Hogares, la ENDES. Entonces, tú tienes que colocar en la parte de instrumentos tu ficha de recolección de datos que va a contener todas tus variables, ¿no? Todas tus variables. ¿Cuáles van a ser todas tus variables? Las variables dependientes e independientes. En las encuestas también. ¿Está validada? ¿No está validada? Te preguntas. El forms, igual, con todas tus variables. Dependientes e independientes. Tienes que detallar cómo vas a hacer la encuesta. Si es que lo vas a hacer, lo vas a publicar en alguna página web, si lo vas a enviar por correos, si es que, por ejemplo, tu encuesta presencial lo vas a hacer en algún congreso, ¿no? ¿En qué espacio vas a realizar tu recolección de datos? Y secundaria, pues mencionas cuál encuesta vas a usar y tú sabes que cada encuesta tiene como capítulos o libros. Por ejemplo, la ENAO tiene un libro específico de salud, donde solamente hay variables de salud. Entonces tienes que especificar cuál vas a usar. Tenemos las variables, tenemos una clase entera de operacionalización de variables, pero en resumen, la operacionalización es un sistema de organizar una variable para poder conocer cuál es su concepto, cómo vas a obtener esa variable, sus categorías o valores de respuesta, qué tipo de variable es y su escala de medición. Ahora, para el procedimiento de recolección de datos, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, tenemos una historia clínica, ¿no? Acá tenemos una encuesta física. ¿Listo? Acá tenemos un forms. Y en cualquiera de ellas vamos a seguir una metodología. Por ejemplo, cuando tenemos encuestas físicas o recolección física de datos, tenemos que hacer proceso de calidad de los datos para que toda la data que tenga finalmente para analizar sea la más correcta. Y hacemos algunas técnicas como por ejemplo la doble digitación independiente. Doble digitación independiente. ¿Y en qué versa eso, doctor? Eso se basa en que, por ejemplo, todas las encuestas las recolectaste. Tienes que pasarlas a la computadora. Tanto la persona A como la persona B, que se van a encargar de pasar los datos, tienen que pasar la misma encuesta. Cosa que cuando se hace un crossover, al final en un software, por ejemplo en Stata, por ejemplo, van a salir inconsistencias o, por ejemplo, yo puse la edad 90 años de este paciente, pero tú le pusiste 82. ¿Cuál es la verdadera? Nos vamos a la historia, revisamos y vemos quién tuvo el error. ¿Ok? Cosa que no se podría hacer si solamente se llenara una encuesta sola, se toma como bien todas esas variables y puede ser que no esté así. Esto puede suceder en historias clínicas físicas también. Ahora, en electrónicas y forms, pues básicamente el proceso de calidad es distinto. Se revisa únicamente un Excel para ver lo que vendría a ser la data no plausible. Por ejemplo, hacemos un estudio de factores asociados a mortalidad por ictus y encontramos una glucosa de 2000. Y digo, ¿qué glucosa de 2000? Qué raro, este paciente, o la glucosa es un valor extraño, ¿no? 2000. Vas a la historia clínica y revisas y te enteras que es 200, no es 2000. Entonces se corrige. Igual cuando tienes data para análisis de datos secundarios, se descarga en Excel, se puede hacer una comparación directa, ¿no? Para poder recolectarla como tal, ¿no? Igual se hace un filtrado de solamente las variables que necesitas, pero ya no se hacen tantos cambios porque es una data que ya ha sido recolectada. Métodos. Univariado, bivariado y multivariado. Eso es para el plan de análisis. Univariado es la analítica descriptiva, ¿no? La analítica descriptiva. Acá mencionas que si la variable es, por ejemplo, categórica, ¿no? Numérica. Acá numérica, según la normalidad o anormalidad, va a ser presentada de distintas maneras. Si es normal, se presenta como media y desviación estándar. Y si es anormal, se presenta como mediana y rangos intercuartílicos, IQR. ¿Listo? Si es categórica, fácil, solamente en frecuencia y porcentaje. El análisis bivariado te habla del cruce de variables, ¿no? De dos variables, el outcome y una variable independiente, ¿no? Entonces un cuadro de 2×2. ¿Listo? Y acá para el bivariado hay distintos análisis de acuerdo a si es que cruzas una categórica versus una categórica, si cruzas una variable numérica con una numérica, si cruzas una categórica de dos categorías, o sea, una dicotómica con una numérica, o si cruzas una categórica con 3 con una numérica. Que eso lo tenemos también en una clase más extenso. Y multivariado, colocas cuál va a ser tu análisis de regresión, si vas a usar coeficientes beta para outcomes numéricos, por ejemplo, o los más conocidos, si vas a usar riesgo relativo, si vas a usar OR, si vas a usar prevalence ratio, PR, ¿no? Va a depender del tipo de estudio. Tú sabes que el PR se usa para transversales, porque es prevalencia. OR se usa normalmente en caso control y RR en cohorte. ¿Cómo se llama el derivado de RR
para poder hacer análisis de tiempo-evento, hazard ratio, ¿no? Cuando tienes un tiempo en específico. Y muy bien, y al inicio, para hacer el opening del texto, tiene que haber procesamiento y limpieza de datos, que es lo que ya les mencioné. La exportación de la data al Excel, doble digitación independiente, ¿no? Doble digitación independiente, ver los datos no plausibles, eliminar datos faltantes, todo eso es limpieza, ¿no? Hasta que te quede una data así como un embudo a la cual vas a analizar. Aspectos éticos, para ir finalizando. Beneficencia, no maleficencia, respeto, autonomía, justicia. Esto es divulgación de resultados. Y la más importante de todas, por eso está en medio, la confidencialidad. Muy bien, entonces este esquema nos va a servir para poder detallar qué es lo que se coloca en aspectos éticos dentro del manuscrito. Primero, la confidencialidad. Claramente todos los datos son privados. En la investigación nunca se va a colocar, por ejemplo, tal persona tiene VIH o tal persona se infectó de tal patógeno, ¿no? Todos esos datos son censurados. Pueden estar identificados con un código que solamente los autores conozcan, que esta es otra característica. Solo los autores conocen, solo los autores. Perfecto. En cierto tipo de estudio, porque hay tipos de estudio donde los autores son ciegos, o sea, se les dice ciego porque ellos no saben, por ejemplo, qué paciente está recibiendo algún tipo de intervención y otro no, sobre todo en los clinical trials, ¿no? Eso habla de la confidencialidad. El respeto por el participante, ¿no? Con el consentimiento informado, explicarle todos los pormenores del estudio que va a participar, si es que tiene algún beneficio para él, beneficencia, no maleficencia, que está muy aunado, nuestros dos, para los estudios de investigación. No puede haber ningún tipo de perjuicio para el paciente y eso te habla también de la autonomía, justicia, que van de la mano. Justicia te habla de la equidad, ¿no? De la equidad en la participación. Y la autonomía habla mucho del paciente o participante, ¿no? Él puede tener el derecho de decir ya no quiero participar del estudio y tienes que respetar eso por su autonomía. Y divulgación de resultados, en donde vas a publicar los resultados, ¿no? Publicación de resultados. O sea, ya cuando tengas el paper, ¿no? Muy bien, esos son los aspectos éticos que normalmente se colocan. Y finalmente la bibliografía Vancouver, ¿no? En esta bibliografía Vancouver, pues lo que puedes ver son los apellidos del autor, iniciales del nombre, ¿no? El título del artículo, vas a ver la abreviatura de la revista, el año en publicación, el volumen y código específico, ¿no? Disponible en tal. La mayor citación, las citaciones en ciencias biomédicas es Vancouver. También es una pregunta de examen, así que si les preguntan, tienen que marcar Vancouver porque es lo que más se estiliza para citar. Existen otros, Harvard, APA, AMA, pero son citas, maneras de citar que se usan para otras ciencias, ¿ok? Lo más común es que te pidan Vancouver. Tenemos también un presupuesto y un cronograma de ejemplo, como pueden ver ahí en pantalla, donde se especifican las datas de cuándo a cuándo vas a demorar para cada proceso en específico y en el presupuesto cuánto te va a requerir hacer la investigación por completo. Listo, con eso hemos terminado de escribir todo lo que vendría a ser requisitos metodológicos del informe. Espero que les haya gustado la clase y aprendido a poder redactar un protocolo de investigación.